México ocupa el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual infantil, con más de 4.5 millones de casos al año. Esto según datos de la OCDE. Pese a ello, solo 1 de cada 1000 casos llega a una sentencia. Esa impunidad estructural refleja una normalización aterradora. Se criminaliza más a quien denuncia que a quienes abusan. Hola, bienvenidas, bienvenidos a su podcast de Conciencia Abierta. El día de hoy estamos Alexia Silva y Yolanda. Hola, Alexia. Hola, Yolanda. Hola. Bueno, pues estamos de nuevo en un episodio que desde hace mucho tiempo estábamos pensando en poder hablar. Es un tema que puede resultar un poquito incómodo, un poquito de los que no se hablan, pero que es, exacto, sumamente necesario. Y bueno, el día de hoy estamos aquí de nuevo con Yolanda, que nos acompañó en otro episodio sobre el TDA. Si no lo han visto, por favor vayan. Ella es especialista en TDA, es especialista en tratamiento con infancias y con adolescencias. Yolanda, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias, Alexia. Gracias a ti por acompañarnos el día de hoy, Yolanda. Estamos muy contentas de tenerte aquí nuevamente. Así es. Pues vamos a iniciar el día de hoy. Como les revelaba al principio, yo quería comentar este tipo de cifras que al final la idea es que de las cifras pasemos a la humanización, ¿no? Porque al final las cifras nos pueden decir solo eso, datos, pero atrás de esos datos hay personas, atrás de esos datos hay sufrimiento, atrás de esos datos hay toda una historia que se cuenta, pero que se cuenta en lo interno, ¿no? Que de repente no son temas que regularmente salgan, sino que se tratan en lo privado. Entonces, el día de hoy tenemos toda la intención, Yolanda está con nosotras el día de hoy aquí para poder brindarnos herramientas que nos ayuden a la prevención del abuso sexual. Y pues bueno, vamos a hablar todo lo que sucede alrededor de esto. Ale. Hola, ¿qué tal? Ya sí, pues como bien señalabas al inicio, un tema un tanto complicado, pero necesario. Esperemos que la información aquí brindada les sea de total utilidad, como cualquier rol que funja, ¿no? Como maestra, como padre, madre, como incluso cuidadora, o familiar incluso cercana, que tenemos contacto con las infancias. Es muy importante que tengamos información que, pues bueno, el día de hoy nuestra especialista nos va a compartir. Sí, bueno, pues, ¿quieres empezar? Sí, pues vamos a iniciar, Yolanda. Primero que nada, a mí me gustaría que nos hablaras un poco. Tenemos como diferentes edades. ¿Cómo sería importante comenzar a abordar este tema de la prevención? Empecemos por el tema de la prevención por diferentes edades. Claro. Bueno, pues como ustedes bien comentan, el tema de hablar, de que no se quede en un tema secreto, que no se quede en un tema que tenemos que esperar una edad exacta para poder hablar o para poder introducir la prevención de abuso sexual es muy importante. A veces, incluso en algunos talleres que yo he brindado, algunos papás me han comentado, bueno, es que mis hijos todavía no están en edad, ¿no? O nos da miedo que todavía no sea una información a la cual ellos tienen que tener ese primer acercamiento, ¿no? Sin embargo, no, al contrario, la mejor y la mayor herramienta que tenemos en este momento para prevenir un abuso sexual infantil es información, es la educación sexual integral. Y la educación sexual integral vamos a brindarla desde que nuestros hijos son bebés. ¿Por qué? Porque a veces cuando los papás piensan en prevención de abuso sexual infantil, lo primero que piensan es en un sinónimo de relaciones sexuales, ¿no? Y entonces, claro, ahí es donde el tema de hablar de esto se vuelve un tabú y entonces lo que hacemos es callar, ¿no? Y esperar a que estén en una edad apropiada para esto. Sin embargo, desde que son bebés nosotros vamos a introducir temas de educación sexual. ¿A qué me refiero con esto? A nombrar las partes de su cuerpo con el nombre adecuado, todas las partes de su cuerpo, porque cuando no nombramos genitales, es ahí donde empezamos a callar, donde los niños poco a poco empiezan a relacionar estas partes de su cuerpo como algo secreto, como algo de lo que no hay que hablar y que incluso hay que cambiarles el nombre, hay que inventarles un nombre chistoso, porque
es vergonzoso o es malo o incorrecto hablar de eso. Entonces, lo primero es que se empiece a hablar, que se empiece a trabajar esta parte de educación sexual desde que nuestros niños son pequeños, a la hora de cambiarlos, como todos los papás lo hacemos. Los bañan a los bebés, van nombrando sus brazos, van nombrando su pancita, pero siempre lo que hacemos es saltarnos, ¿no? O lo que hacen muchas familias es saltarte. Entonces, de la pancita nos saltamos a las piernitas. Entonces, desde ahí nosotros nombrar las partes de su cuerpo por su nombre. Nosotros podemos llegar a pensar que no tiene un impacto o que no nos van a entender en ese momento, pero al contrario, desde ahí son los primeros acercamientos, nombrar las partes de su cuerpo. Para que poco a poco después vayamos abordando otros temas como son el tema de seguridad, el consentimiento e incluso las mismas emociones. Porque a veces pensamos que tenemos que ir, vuelvo al mismo, al tema sexual, las relaciones sexuales. Y entonces por eso los papás muchas veces lo ven como algo muy lejano. Pero no, realmente vamos a empezar a prevenir desde nombrar las partes de su cuerpo, desde la parte de higiene y por supuesto desde la parte de generar poco a poco esta autonomía a su debida edad con los niños para después pasar ya a las claves de prevención de abuso sexual. Ok, fíjate que dices muchísimas cosas que me parece súper importante ir desmenuzando, desde estas estrategias que son en una primera instancia la normalización del cuerpo, ¿no? Donde no hay algo que sea malo, que haya malo en tu cuerpo, sino al contrario, como nombras los ojos, nombras los genitales, los pechos, la vulva, la vagina, el pene, ¿no? Que de repente esto puede llegar a tener nombres, como bien lo decías, que sí, el pajarito, la florecita, tu cosita, etcétera. Pero algo que a mí me hace, bueno, no sé, pensar en esto de nombrar es que si los adultos, las personas adultas, tenemos miedo nosotras mismas, incluso de poder nombrarlo, ¿no? Si a nosotras como adultos nos incomoda el nombrar, ay, mi pecho, ay, mi vagina, y entonces una cosa es lo que a las infancias les estamos instruyendo con la boca, pero otra cosa es lo que les estamos instruyendo con nuestro propio ejemplo, con nuestro propio trato hacia nuestro cuerpo, ¿no? O el no me veas de cierta manera, o tápate, o alguien te va a ver y demás, que claro, a mí me gustaría entrar también un poco a esta diferenciación entre la protección y la normalización, ¿no? De los cuerpos, pero también pensando mucho en la comodidad de los cuerpos de las infancias, ¿no? ¿En qué momento una infancia puede sentirse a lo mejor expuesta porque le están viendo o porque está viendo a un adulto, ¿no? De repente una consultante me decía, es que yo no quiero que me vean, ¿no? Mi hija desnuda porque va a pensar que es normal verme así, entonces si de repente a ella la ven desnuda y demás, no va a pensar que es algo incómodo, pero hay una línea ahí, ¿no? No sé si nos pudieras hablar un poco de esto. Sí, claro. Bueno, cada familia va a tener sus propias reglas. Por ejemplo, esta parte del bañarse con los pequeños, ¿no? Del tema de la desnudez. Lo importante es justo que nosotros tengamos esa seguridad de mostrarse los papás que a ciertas edades todavía se bañan con los pequeños. La línea va a ser cuando alguno de los dos ya esté en un punto incómodo. Porque aunque no hay este tema de morbo, sí hay muchas curiosidades que se empiezan a presentar en los niños, ¿no? Y entonces muchas veces los papás se pueden empezar a sentir incómodos. ¿Y qué va a pasar? Pues yo me voy a mostrar incómodo, ¿no? Cuando me pregunten y aunque yo responda, pues probablemente ya me muestre cohibido ante esto, ¿no? Entonces tengo que ser muy consciente de eso, pero también es bien importante generar la autonomía, ¿no? ¿Por qué? Porque parte de la prevención de abuso sexual es hablar de lo privado. Entonces, es muy, muy importante hablar de lo que es privado y de lo que es público. Es una de las claves que vamos a entender. Entonces, es importante que los niños vayan generando autonomía porque vamos hablando de estas actividades son privadas. No malas, son privadas. ¿Cómo es ir al baño? ¿Cómo es bañarme? ¿Cómo es cambiarme? ¿Por qué? Porque en determinado punto ya es algo que yo voy a hacer en la privacidad de mi espacio. No es algo malo, pero lo voy a hacer en privado. Entonces, sí queremos transmitir esta diferencia entre privado y público, por eso es que sí necesitamos irlo llevando hacia la autonomía. Eso es muy importante, es una de las claves. Ok.
Muy bien. Ahorita que, mencionaste muchas cosas muy, muy importantes, pero ahorita mencionaste el límite que fuera la incomodidad. Sabemos que estamos ante muchas generaciones, ¿no? Abuelos, papás, hijos con diferentes edades. De repente ciertas preguntas, como bien lo señalaste, le puede generar incomodidad a la mamá, ¿no? Y entonces en ese momento decidir cambiar el tema o decir, es que esto me incomoda porque cuando yo era niña a mí nadie me lo supo explicar, no sé cómo transmitírtelo, ¿no? Entonces, ¿qué consejo puedes darle a las madres, a los padres de familia para empezar a generar, porque esto va de la mano con el generar confianza con la información que nos van a proporcionar las niñas, los niños? Entonces, ¿cómo puedes empezar a trabajar con este sistema de creencias y la generación de confianza, Yolanda? Claro, pues es importante actualizarnos, ¿no? Es importante que como padres, como cuidadores, estemos actualizados en estos temas, pero también verbalizar, ¿no? A veces podemos decir, no sé en este momento cómo explicártelo, pero dame un espacio y lo podemos platicar, ¿no? También si la pregunta es hacia un abuelito, hacia alguien más de la familia y como papás estamos escuchando, pues también el poderles brindar bueno, tu abuelito le costó darte este tema, pero yo te lo voy a explicar, ¿no? Esto es. Y contestar siempre solamente lo que nos están preguntando, ¿no? Muchas veces también nos vamos del otro extremo y entonces queremos contestar de más. Pero parte de la prevención sexual es que nosotros podamos ir hablando, podamos ir normalizando nuestro cuerpo, el desarrollo de los niños y como ya platicamos, pues sí, justo este tema de esto es privado, esto es público y el otro tema son los secretos, ¿no? Uh-huh. Este tema no es que sea un secreto, no hay secretos en la familia, ¿no? No debemos de guardar secretos, ¿no? Hay una diferencia entre secretos, sorpresas. Es diferente que yo guarde información de una fiesta sorpresa, de un regalo que le voy a dar a mi mamá por su cumpleaños, a que yo guarde un secreto, ¿no? Entonces, debemos de tener mucho cuidado en no manejar esto como un secreto dentro de la familia o no lo hables, ¿no? Ahorita no, eso no se dice, sino manejar la educación sexual como algo normal y como algo de lo que podemos hablar. Yo he escuchado esto de los secretos también en relación al sentir, ¿no? Como un poco, si hay un secreto que te hace sentir incómodo, que te está pesando, que te sientes mal, triste, preocupado, con miedo, o sea, como una referencia de cómo están sintiendo las infancias esto que se les está pidiendo que se callen, ¿no? No sé si eso también puede ser un rango, aparte de que lo que dices como en el tema de la educación, de que si les enseñamos a nuestros hijos o a nuestras hijas que deben de quedarse callados cuando algo malo les pasa, ¿no? O sea, no sé si en esa parte te refieres como en la educación y no sé si otro parámetro puede ser justo el sentir en su cuerpo y en sus sentimientos. Uh-huh. Sí, así es. Por eso les comentaba que en la parte de las emociones es muy importante, ¿no? No se trata solo hablar de temas sexuales o de relaciones sexuales, sino el tema de las emociones es súper importante. ¿Por qué? Porque nosotros lo vamos a hablar de manera general. Por ejemplo, ¿qué te hace sentir seguro? ¿Qué te hace sentir inseguro? ¿No? Me hace sentir inseguro el perrito de mi vecino cuando me ladra, ¿no? Me hace sentir insegura cuando mi mamá se tarda a la salida de la escuela, ¿no? Y me hace sentir segura cuando mi mamá y yo jugamos, cuando estamos en la alberca nadando. Entonces, es importante que ellos vayan diferenciando esta parte de qué me hace sentir seguro y qué no me hace sentir seguro y hablarles mucho de que su cuerpo les da señales, ¿no? El consentimiento es muy importante. Entonces, mi cuerpo me va a decir qué es lo que me hace sentir seguro, qué es lo que me hace sentir bien, qué es lo que me hace sentir mal o incómodo. A veces ni siquiera es que podamos nombrar como eso me hizo sentir mal, ¿no? Muchos niños lo van a referir como me hizo sentir raro, ¿no? Entonces, cualquier cosa que tu cuerpo te esté señalando es algo que tú puedes y debes hablar con tu red de apoyo, ¿no? Que ese es otro tema. Entonces, justo hablar incluso este ejercicio del semáforo, ¿no? Nuestro semáforo verde, amarillo, rojo, ¿no? Entonces, ¿qué partes de tu cuerpo tú te sientes seguro en que toque a alguien más? Mi cabello, mis manos. ¿Qué partes te sientes un poco incómodo
en amarillo y qué partes te hacen sentir sumamente incómodo, ¿no? Probablemente ellos incluso hablen de otras partes como su cabello, ¿no? Pero eso ya nos va a traer también a la mesa el tema del consentimiento, que también es un tema súper importante, ¿no? Entonces, el cabello no es algo privado, pero tú puedes consentir si te gusta o no te gusta que te agarren. O y cómo entonces, te sientes, ¿no? Ante exactamente. ciertos tactos, aunque no sea... esto que estás diciendo, perdón, me parece súper importante porque creo que viene un poco a mover esta idea de que solo las partes privadas, ¿no? Son como las que no deberían de tocar, como partes privadas para las niñas, ¿no? Senos, las pompas, la vagina y demás, la vulva. Entonces, esto que tú dices es que me parece sumamente importante porque entonces si un adulto llega y me toca el hombro, ¿no? Y entonces no es una parte que se considera en el tema de la sexualidad privada, pero sí me hace sentir muy incómoda, muy incómodo del cómo me está tocando, ¿no? O la boca me dio un beso, ¿no? Y entonces ya lo consideraría yo como parte de estos registros que dices tú del cuerpo sobre me estoy sintiendo incómodo y hay que decirlo. Exacto, sí es muy importante esta parte del consentimiento, de los límites, que ellos pueden y deben hablarlo, ¿no? Porque nosotros hablamos de partes privadas y lo que nombramos justo es lo que mencionabas, ¿no? Lo que cubre tu ropa interior son tus partes privadas. Cuando tú vas a la playa y tú cubres con tu traje de baño, tu vulva, tu pene, tus testículos, nalgas, senos, son partes privadas. Pero hay que recordar que también la boca la vamos a tomar como una parte privada, ¿no? Que no es algo que cubrimos, pero siempre hay que agregar, la boca también es una parte privada, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque justo incluso las demostraciones de cariño, como los besos, no va a haber besos en la boca, ¿no? Ni que nos pidan, ni que nosotros demos, porque los besos en la boca están reservados para adultos, para parejas, ¿no? Entonces, sí es bien importante también, por eso empezamos a nombrar las partes del cuerpo y después cuando los niños ya empiezan a ser más independientes, a ir al baño solos, a empezar a bañarse, ahí es cuando también ya introducimos esta cuestión de hay que cuidar mucho nuestro cuerpo, qué nos hace sentir incómodos, qué nos hace sentir cómodos y poder hablar de esto para que ellos vayan identificando. Aquí es bien importante también que cuando nosotros lo hablemos tiene que ser de manera fluida, de manera orgánica. No vamos a sentarnos, no vamos a decir no te vayan a tocar y si te tocan eso está mal, porque ya desde ahí ¿qué va a pasar? Que los niños se van a quedar con este mensaje de si desafortunadamente llega a ocurrir, yo hice algo malo, ¿no? Entonces ahí también es mucho más probable que yo me calle, porque como se me transmitió como algo malo, no, y no debes de hacer eso, no debes de dejar que nadie te toque. Si yo dejé, que es lo que los niños van a sentir, por supuesto, no porque ellos lo hayan consentido, pero si yo desde mi visión de niño siento que yo lo permití, no lo voy a hablar, porque a mí me dijeron que no lo hablara. Exacto, porque yo siento que hice algo malo. Entonces ahí también hay que tener mucho cuidado con ello. Okay. Fíjate, Yolanda, me hace mucho sentido porque yo te iba a preguntar justamente por este conflicto de creencias o estos mensajes que les mandamos a las infancias, en donde de repente ellos, su actuación, no nos damos cuenta del impacto que tuvo algún mensaje. Nosotros evidentemente con desconocimiento o con cierta ignorancia se lo transmitimos, ¿no? Ya diste algunos ejemplos, yo te iba a poner el de el respeto a los adultos. Tienes que obedecer porque es tu mayor, tienes que hacer lo que te pidan, ¿no? Y de repente entonces los niños, las niñas ya no saben el límite de a qué tengo que acceder por respeto a mi mayor y cuál es una situación en la que no. Ya nos colocaste muy bien el señalamiento, por lo menos a mí me quedó claro de si te hace sentir incómodo, entonces es algo que tienes que hablar independientemente de la persona que sea, ¿no? Porque de ahí también esto lo ligo un poco con la parte de es que es tu abuelo, es tu tío, es alguien muy cercano, querido, ¿no? ¿Cómo crees que te va a hacer daño? ¿Qué otros mensajes tú consideras que tenemos que tener cuidado en cómo les transmitimos a las niñas y los niños, Yolanda? Claro, son muchos porque todo va relacionado, ¿no? Y a veces pensamos que hablar de prevención o hablar de una educación sexual integral
vamos a ir solo a un punto. Y en realidad muchas de nuestras conductas, como bien dices, Alexia, nos llevan a eso, ¿no? Él obedece al maestro, ¿no? Tú tienes que obedecerle al maestro, tú tienes que respetar a los adultos, es que saluda a tu tío, es que él te quiere mucho, ¿no? No lo conoces o tiene mucho, tú lo conociste de chiquito, él te cargó, ¿no? Ándale, salúdalo, no seas grosero, ¿no? Entonces, todos estos comentarios que a veces pensamos que generacionalmente eran más comunes en generaciones anteriores, pero no, todavía siguen ocurriendo. Incluso en cómo impartimos la crianza en nuestros hijos, ¿no? Si queremos que haya una obediencia absoluta, ¿no? Si queremos siempre que tú tienes que obedecer a los adultos, la maestra, el maestro son autoridades y tú tienes que obedecer, ¿no? Tú te callas, ¿no? O sea, tú no hablas, si están hablando adultos, tú no hablas, tú te callas, ¿no? Tú vete con los niños nada más y aquí es espacio únicamente de adultos, ¿no? Entonces, tenemos que ir identificando qué tanto de esos mensajes pueden ponerlo en riesgo, incluso lo que ahorita hablábamos, el consentimiento. El consentimiento en cuanto a estamos jugando y yo te estoy bromeando o estamos haciéndonos cosquillas, que es algo que les pongo mucho de ejemplo a los papás, ¿no? Y entonces mi hijo me dice, ya no quiero jugar. Ay, estamos jugando, ¿no? Tú aguántate un poquito. Ay, es que estábamos jugando. Ya vas a empezar, ¿no? Ay, exageraste, nada más estábamos jugando. Así es la familia, ¿no? Así somos en la familia, somos muy bromistas. Y aunque pensamos que no se relaciona una cosa con la otra, en realidad sí, porque entonces los niños van aprendiendo ok, entonces me tengo que aguantar porque pues es mi papá. No porque haya un abuso en ese contexto, pero sí se queda el mensaje de tengo que aguantarme porque es mi papá, ¿no? Si yo ya no quiero jugar porque ya se me hizo muy pesado el juego, entonces yo tengo que callar. También hacia nosotros, ¿no? O sea, también nosotros poder decir, hijo, no me gusta que me agarres así, hijo, me estás abrazando muy fuerte, eso es muy pesado, ¿qué tal si jugamos de otra manera? Porque también es modelar esta cuestión de podemos poner un límite. Aun cuando amemos a una persona, podemos decir, no, eso no me gusta, para. Y eso es vital, porque si no, entonces, claro, vamos dejando estas creencias de, como queremos a alguien, pues, no le puedes decir que no, porque se va a sentir mal, ¿no? Y los niños van a pensar, no me van a amar, ¿no? Ya no me va a amar mi mamá, mi papá, si le digo si no quiero saludar a su hermano, ¿no? Entonces, ahí es bien importante el saber que las creencias, los mensajes que damos tienen un impacto más allá de lo que está ocurriendo en ese momento, ¿no? Fíjate que esto que dices me conecta a mí a preguntarnos si nosotras en este momento no estamos pensando tanto en las infancias como parte de la responsabilidad que adquieren ante la protección de un perpetrador, ¿no? De un abusador, de un violador. Y digo esto porque entiendo que el fin de este episodio es como brindar la mayor cantidad de herramientas a padres, madres, como decías, cuidadoras y cuidadores. Sin embargo, estoy pensando también en las personas adultas, ¿no? Lo que venimos haciendo con esto que vienes mencionando de la sexualidad integral, educación de la sexualidad integral, porque en muchas cosas que hacemos vamos mandando mensajes de qué sí se habla y qué no se habla, ¿no? De repente, si estamos viendo cierta película y le decimos a nuestras infancias, es que volteate, o le paramos, o le brincamos y demás, y entonces vamos mandando mensajes constantemente de lo que sí se puede hablar en esta casa y de lo que no se puede hablar. Entonces, eso ya implica una carga emocional para las infancias, para poder tener esta vinculación y esta libertad de poder hablarlo, pero también creo que es muy importante que estemos como muy, muy al pendientes de las personas que nos rodean, porque llegamos a creer que tenemos que protegerles de las personas que están en la calle, ¿no? Del vecino, de alguien en las redes sociales. Exacto, ahorita está como muy en boga y eso también es un tema, ¿no? Que se puede también vivir por ahí, claro, o sea, vivir un abuso por ahí, claro, y que es algo real, sí, pero a ver, la mayor parte de abusos sexuales que suceden es de un conocido, principalmente de los tíos, ¿no? Entonces, es bien importante desconfiar, o sea, quizá no al grado de paranoia, pero creo que sí como adultos, como personas adultas, tenemos que estar muy al pendiente porque sabemos que una infancia,
por muchas herramientas que tenga, estamos hablando de abusadores, de violadores, ¿no? Que incluso aunque diga, no me toques, ¿no? O sea, si este abusador le va a perpetrar, lo va a hacer. Y creo que sí es bien importante que como sociedad tengamos la conciencia de a qué nos estamos enfrentando y señalemos a quien realmente es la persona responsable y culpable de lo que está pasando, porque de repente me pregunto yo, cuando llega a suceder esto, entonces, ¿cómo lo recibimos? ¿No? O sea, de repente si como madres o como padres nos desgarramos enfrente de la infancia, ¿no? O sea, también eso dice algo, ¿no? De chin, porque hablé, ahora pasó esto, ¿no? Eso a lo mejor en un lado, pero en otro lado también cuando no se hace nada. Cuando se sabe que hay algún tipo de abuso y entonces, abuso sexual me refiero, y entonces no decimos nada porque puede ser un tema, ahorita que decías lo de las creencias, Alexia, puede ser un tema que rompa con la familia, que cómo le voy a decir a mi mamá que su hijo que abusó de mi hijo, ¿no? O sea, eso nos va a romper y eso también deja a las víctimas de abuso sexual exiliadas de las familias, exiliadas de los eventos, porque se les viene señalando a ellas, ¿no? Entonces, a mí me parece que es bien importante que sí hablemos del tema de la prevención del abuso sexual y también hablemos de todo lo que pasa alrededor que sostiene ese tipo de abuso sexual, porque como lo decía en un principio, ¿por qué somos el país número 1 en abuso sexual? O sea, 4.5 millones al año. Estamos hablando de una normalización y de todo lo que hacemos. Yo en este episodio sí les quisiera invitar a reflexionar qué estamos haciendo nosotras para sostener este tipo de abusos. Sí, claro. Sí, pues esto que comentas me lleva a varios puntos. Uno, el de retomar esta parte de la prevención. La prevención va a ser una excelente herramienta porque eso les da el poder también a nuestros hijos. Eso les da este poder de en la escuela me puedo proteger, cuando estoy con mi familia, cuando voy a un campamento, porque a veces pensamos como papás que lo primero que podemos hacer es no dejarlo ir a ningún lado, ¿no? No dejarlo que haga nada, ¿no? Y entonces realmente ahí no estamos trabajando en que él o ella se empoderen. Entonces, cuando nosotros trabajamos en identifica tu cuerpo, identifica tus emociones, qué es agradable, qué es desagradable, en qué momento puedo parar. Pero además, algo también bien importante es quién es tu red de apoyo. Ve tu manita y de tus 5 deditos piensa en cada un familiar diferente, no, una persona diferente, en quién puedes confiar, ¿no? Entonces, esa red de apoyo, ese ejercicio de que ellos vayan identificando 5 personas diferentes adultas en quien pueden confiar. Y me corregí hace ratito porque precisamente no tienen que ser familiares. Sí. Cuando trabajamos esto, los niños van a pensar enseguida en, la mayoría por supuesto, en familiares, ¿no? Pero no siempre. Y de hecho se les hace la invitación en pensar en alguien que no esté dentro de su familia. Porque no podemos negar estas cifras alarmantes que nos hablan de que los abusos sexuales se están cometiendo dentro de un núcleo familiar, dentro de un núcleo que debería de ser seguro. Y entonces puede ser, los niños van comentando, quiero que sea mi mamá, quiero que sea mi papá, quiero que sea mi tío, pero también mi maestra, ¿no? Y afortunadamente en muchas infancias sí llegan a ser los profesores también parte de esa red de apoyo, a quien yo me voy a acercar y le voy a decir, pasó esto. Tu terapeuta, la vecina, en grupos religiosos, pero que ellos se encuentren en adultos seguros, porque ahorita estamos hablando de contextos donde no siempre la familia desafortunadamente va a ser segura. Entonces, eso es muy importante. Que ellos vayan identificando lo que hablábamos hace un ratito del semáforo, porque entonces yo sé que aunque sea alguien importante o una autoridad como un doctor, un maestro, yo voy a identificar que no se tocan partes de mi cuerpo, que no se acarician, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay un doctor que me va a revisar, que es alguien que probablemente sí va a revisar partes privadas de mi cuerpo en algunas situaciones? Bueno, pues vamos a recurrir a la red de apoyo. El doctor te va a revisar con alguien de tu red de apoyo, nunca solo.
te van a poner una vacuna, te van a poner una inyección, pero hay alguien de tu red de apoyo, hay un adulto, esa es la diferencia, ¿no? Para que tampoco los niños entonces no estén en esta idea de nadie. Sí hay excepciones, un doctor te va a revisar, tienes dolor, tienes una infección, pero siempre con un adulto presente. Otro tema muy importante es un doctor, por ejemplo, va a tocar, pero nunca va a acariciar, nunca va a frotar, ¿no? No hay por qué acariciar, no hay caricias, no hay juegos, no hay frotes en partes privadas, ¿no? Un doctor que sería alguien que sí en algún contexto puede llegar, o un abuelo, por ejemplo, que me ayude a cuidarlo, que yo le dije que tenía cierto dolor, a lo mejor me va a revisar, pero probablemente observe con alguien de mi red de apoyo, o un doctor probablemente toque, pero nunca una caricia. Desafortunadamente, sí, es verdad que los espacios familiares, los espacios que deberían ser seguros, es donde más se llega a presentar esto. Porque tenemos esta idea, como hace ratito hablábamos, estas creencias de un abusador va a ser una persona desaliñada, una persona en un rincón oscuro esperando una víctima, y no es así. Una persona, un abusador, va a ser cualquier persona con la que nos llevamos bien, cualquier persona que es amable, que es cariñoso, que es respetuoso, que es culto, y entonces nosotros ahí podemos bajar la guardia. Por eso es que la mayor herramienta es la prevención. Muchas veces los espacios en donde se comete esto es en fiestas familiares, ¿no? Fiestas de fin de año, fiestas de Navidad, fiestas donde se reúne toda la familia y entonces se prestan mucho. ¿Por qué? Porque nosotros como adultos bajamos ahí la guardia, ¿no? Estamos en familia, estamos conviviendo como adultos también, y entonces los niños juegan en otro espacio. Repito, esto no quiere decir que no, mi hijo va a estar aquí al lado de mí, ¿no? Pero el prevenir, el hablar de prevención, hablando de todos los lugares, ¿no? Todos los lugares, incluyendo escuela, incluyendo la casa de abuelita, la reunión familiar, en todos los lugares el niño o la niña va a poder identificar: esto no me gusta, esto no se siente bien, no sé si es correcto o no, pero mi cuerpo me está diciendo que no se siente bien, ¿no? Entonces es bien importante. ¿Por qué? Porque estas personas, estos depredadores, muchas veces van a ser personas sumamente cariñosas con los niños y no vamos a poder identificar, no siempre vamos a poder identificar esto. Sí hay ciertos puntos a lo mejor que nos pueden llamar la atención, pero no siempre. Entonces, ¿qué va a pasar? Que muchas veces los niños no van a poder identificar o no van a saber, porque ahí hay como un choque entre sé que esto no se siente bien, pero esta persona que esté frente a mí es alguien que yo amo y que me ama y que me ha ayudado, que me ha acompañado, y ahí es donde se vuelve sumamente conflictivo, desde el que los niños lo puedan identificar, que lo puedan señalar y obviamente después que pueda llegar a una denuncia, ¿no? Entonces sí es algo bien importante que podamos ir abordando todos estos temas con ellos. Y fíjate, me quedé pensando ahorita en las dolorosas cifras que compartías, Jazz. Es un tema que la verdad sí me pone muy triste, y el conocer estas cifras, pues sí, la verdad es que es bastante desagradable. Pero pensaba, pues eso significa que no basta con quedarnos en el conocimiento de la prevención, sino también necesitamos conocer sobre la actuación. Y pensando también un poco lo que mencionaban sobre, de repente no estamos preparadas para recibir una información de ese tamaño, y me puedo desbordar emocionalmente, y que mi actuación, lejos de apoyar a la víctima, pues entorpezca o obstaculice lo que vamos a hacer. ¿Qué nos aconsejarías como profesional, Yolanda, si a mí como madre o algún padre llega a tu hija, tu hijo, y te comparte una situación que vivió de esta magnitud? Claro. Lo importante es mantener la calma. Sé que esto puede sonar muy difícil, pero en realidad como adultos tenemos que asumir en ese momento la responsabilidad de mantener la calma. Porque si se trata de un desconocido,
probablemente me desborde hacia la violencia, ¿no? Hacia lo voy a matar y vaya, mi hijo va a ver todas estas acciones hacia la agresión, hacia la violencia, y aunque se trate de un desconocido, va a haber esta reacción y este pensamiento de fue por mi culpa, ¿no? O sea, mi papá va a cometer un delito por mi culpa. Y si es dentro de la familia, pues mucho más por todos los puntos que ya hemos comentado, ¿no? Entonces, lo primero es mantener la calma, escuchar más que hablar, decir, oye, ¿qué pasó? A ver, platícame, ¿no? ¿Qué juego fue? Oye, ese juego yo no lo conozco, ¿no? A ver, platícame cómo fue ese juego, ¿no? Porque nunca lo hemos jugado. Hablando de infancias en edad preescolar, por ejemplo, ¿no? Muy pequeñitos que lo puedan relacionar con un supuesto juego, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese juego? Platícame. ¿Qué más hizo? Ok, bueno, oye, ¿me lo puedes mostrar aquí con tus juguetes? ¿Qué más te dijo? ¿No? Ah, ok, oye, qué bueno que me comentaste, ¿no? Porque es muy importante que tengamos comunicación. Y entonces sí, tomar acción, ¿no? En ese momento no nombrar, no tratar de aleccionar, en ese momento no, porque en ese momento puede tener repercusiones, ¿no? El que nosotros aleccionemos, el que nosotros nombremos en ese momento, incluso como especialistas, ¿no? Cuando hay la noticia se abre, no debemos aleccionar en el momento, nombrar esto es un abuso, esto no, porque al momento de una denuncia todo esto se puede tomar como, se puede transgiversar, ¿no? ¿Por qué? Porque son menores y porque no tendrían que tener este lenguaje, ¿no? En teoría, ¿no? Entonces, más bien escuchar y entonces proceder de inmediato a buscar hacer una denuncia, ¿no? Es muy importante que sea en la delegación, en el municipio, donde ocurrieron los hechos, ¿no? No tiene que ser el más cercano a mi domicilio, sino tiene que ser donde ocurrieron los hechos, ¿no? Para que ahí proceda la denuncia. Ok, híjole. No, es que me quedé pensando justamente en esto, pensando en que la red de apoyo cercana fuera la mamá o el papá, pero si se acerca con una maestra, con un maestro, debería de haber protocolos a seguir. Si no es así, la maestra, el maestro está obligado a compartírselo a la mamá, al papá. Sí, se estaban obligados, las escuelas están obligados, las escuelas tienen protocolos y entonces ellos, si los padres no hacen la denuncia, ellos tienen que hacer la denuncia a DIF, ¿no? Porque lo que siempre se va a buscar es la protección del menor. Entonces, sí, las escuelas y bueno, también nosotros como especialistas tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Ok, yo me quiero regresar un poquito si me dejan y si no, de todas maneras me voy a regresar. De todas maneras, si se nos acaba el tiempo, tenemos que hacer segunda parte. Yo creo que sí, porque fíjate que yo estaba pensando en el tema de lo digital, ¿no? O sea que hoy en día, digo, ahorita estamos hablando como justamente por las cifras de lo más habitual y lo que pensamos que puede ser un poquito más útil, pero la realidad es que en lo digital ya se vive en el día a día, ¿no? Y es otra forma, porque es eso, o sea, los abusadores buscan todos los caminos para poder acercarse a las infancias. Y pensando justamente en eso, yo estaba pensando en cómo manejan ciertos discursos para poder ya sea intimidar, ¿no? a niños cuando son como en esta primera infancia donde es no digas porque le voy a hacer algo a tu mamá o a tu papá o si le dices nos vamos a pelear, donde hay discursos que hacen que se sostenga el secreto, pero también lo otro que mencionabas de los vínculos, ¿no? ¿Por qué hay veces nos preguntamos, ¿por qué si yo le hablé de su cuerpo? ¿Por qué si sabía, pasó y no dijo nada? A ver, es que es bien importante, creo yo, que conozcamos parte de las estrategias que estos abusadores tienen, ¿no? El vínculo que pueden tener con una infancia es lo que permite, ¿no? El acercamiento, la confianza, el vamos a jugar y demás. Y otra cosa que mencionabas, Yola, se ha hablado mucho del cuerpo y del malestar, ¿no? Cuando hay incomodidad en las infancias y dicen, esto no se siente bien, pero también recordemos que el cuerpo es biológico, ¿no? Y entonces hay veces que cuando llega a haber algún tipo de abuso, al final se está estimulando un cuerpo y hay veces las infancias se quedan también
o las víctimas de violación se quedan también con, es que se sienten culpables porque sintieron. Claro, ¿por qué? Porque al final, si yo vengo y te estoy acariciando, a lo mejor tú no vas a querer que te acaricie, pero tu cuerpo también puede ser que empiece a reaccionar porque está recibiendo una estimulación. Y a mí me parece que esto también es importante porque ya en el trabajo de las víctimas con abuso sexual, todo esto se gesta de una manera que después hace que se mantenga el silencio, porque yo soy culpable, ¿no? O sea, yo soy culpable porque yo, aunque no quería, pero sí me gustó, o después yo ya no quería que sucediera, pero mi cuerpo seguía reaccionando, entonces hice bien o hice mal, y puede haber un montón de confusiones. Esto un poco lo quiero mencionar como para entender todo lo que hay alrededor del tema del abuso sexual. Claro, es muy importante esto que comentas. Sin embargo, las emociones muchas veces van a ir hacia que los niños lo identifiquen como que fue algo desagradable. Uh-huh. La parte de las sensaciones lo podemos llevar hacia cuando hablamos de educación sexual integral, ¿no? Hablar de mi cuerpo se siente bien, esto me gusta, es normal porque mi cuerpo va a sentir bonito cuando alguien me da un beso, cuando alguien me da un abrazo. En temas de abuso sexual, hablamos muchas veces de que cuando alguien toca partes privadas, es como, sobre todo con los niños pequeñitos, como si mis partes privadas estuvieran conectadas con mi corazón, ¿no? Y entonces, en mi corazón es donde voy a sentir algo feo, como si me lo apachurraran, algo desagradable. Hablamos mucho de las sensaciones también en cuanto a, recordemos, esta parte de conectar con el cuerpo, ¿no? Y puedes sentir escalofríos, puedes sentir como que tu cuerpo tiembla, puedes sentir que te duele tu estómago durante o después. ¿Qué pasa? Hablar de todo lo que sucede durante, pero también después, ¿no? Después yo siento que me duele el estómago, después siento ganas de vomitar, porque muchas veces los niños, justo cuando vemos signos de abuso sexual, vamos a verlo en esos signos, ¿no? En dolores constantes, de cabeza, falta de sueño, falta de hambre. Entonces, aunque en el momento los niños lo puedan llegar a relacionar, porque bueno, fisiológicamente hay zonas donde ellos pueden llegar a sentir sensaciones agradables, aún así, después ellos lo van a relacionar con algo desagradable, con dolor de estómago, no puedo dormir, tengo pesadillas, no quiero ir a la escuela. Entonces también vamos a hablar de esas sensaciones que ocurren después de, ¿no? Que eso es algo muy importante. Y por supuesto, también en niños un poquito más grandes, en adolescentes, pues siempre tenemos que recalcar que nunca es su culpa, ¿no? Esto puede sonar muy evidente, pero en muchas familias sabemos que desafortunadamente sí llega a haber ese mensaje de tú hiciste algo, ¿no? O tú quisiste, tú le dijiste que sí, pero como sociedad tenemos que tener en cuenta algo siempre, que los niños nunca pueden consentir, nunca. Ni aunque hayan dicho en algún punto, sí lo voy a hacer, no, eso no es un consentimiento, no hay consentimiento de un menor hacia un adulto. Jamás puede haber un consentimiento. Entonces, aunque el menor en algún punto dijera sí y accediera, siempre el abusador adquirió y logró eso por medio de cohesión. No hay otra manera, ¿no? Porque ahí es una asimetría total la que hay de poder. Entonces, no hay forma de que un menor de edad acceda a actos sexuales, ¿no? Entonces eso también es muy importante que lo tengamos en cuenta. Comentabas también el tema de las redes y pues sí, ese es un tema también gigantesco porque ahí también estamos viendo un auge, quizá incluso es como otros puntos que tenemos que tomar en cuenta también, ¿no? Porque son otro tipo de prevenciones, pero sí es bien importante desde el acceso que tienen nuestros hijos a redes sociales, que no debería de ser en menores, pero fíjate que también el acceso que tienen hasta a nuestros dispositivos, ¿no? Porque puede ser que muchas veces no tengan un dispositivo, pero ¿qué ocurre en algunas ocasiones? Que yo como adulto le presto mi dispositivo y mi dispositivo tiene contenido de tipo sexual.
¿no? Entonces, los niños tienen ese acceso a ese contenido sexual que tiene papá, que tiene mamá, y entonces también ya estamos ahí involucrando otras cuestiones donde mis hijos ya accedieron a ese contenido sin que sea obviamente el momento, ¿no? Para esa edad, y vamos a tener que tener otras conversaciones con ellos que podríamos evitar. Entonces, es bien importante tener en cuenta las edades, los tiempos, las prevenciones en cuanto a temas de dispositivos para también evitar esto, ¿no? Y por supuesto en juegos en línea también, ¿no? Porque ahí existe todo este tema relacionado con el grooming, que es otro tipo de abuso y que también es muy importante, ¿no? Donde los depredadores lo que van a hacer es tener esa confianza. Y el tema con el grooming es que no es algo inmediato, es algo que puede durar muchos meses, donde yo genero un lazo de confianza, un vínculo afectivo contigo porque yo estoy diciéndote que soy un menor como tú, ¿no? Que te entiende, que tiene problemas también con sus papás, que tampoco me entienden en mi casa, y entonces vamos generando un vínculo de manera que confías en mí y de manera que no te vas a dar cuenta cuando yo te pida ciertas fotografías, ciertas conductas que tú debes de tener o yo te voy a solicitar, y entonces ahí también es bien complejo, ¿no? Pero bueno, sí también es un tema bastante amplio, pero sí es bien importante el tener mucha precaución, ¿no? En cuanto a los dispositivos, porque puede haber muchos medios por los cuales nuestros hijos puedan tener acceso a este tipo de peligros. Okay. Me gustaría nada más decir, es que primero la metáfora que utilizaste del corazón, ¿no? Me pareció súper linda para poder ubicar ahí el cuerpo y demás. En el tema de lo de la educación sexual integral, fíjate que yo estoy pensando en esto que decías, ¿no? De cuando llegan a ver cierta información que puede resultar perturbadora, ¿no? Aquí sí me gustaría también preguntarte, bueno, que les explicaras a las personas sobre cuál es la diferencia entre tener una educación sexual integral en donde sí hay incluso libros, ¿no? Para poder mostrar todas las partes del cuerpo, para poder hablar del sexo, que educación sexual integral no los va a llevar a que tengan sexo a corta edad, no es que los estemos invitando, no es que les estemos dando ideas, no es que les vamos a quitar la inocencia, o sea, todas estas ideas que de repente tenemos porque lo pensamos como adultos, ¿no? O sea, no es que si le hablo de su cuerpo y del sexo, ya le estoy dando ideas para que vaya a tener sexo. A ver, no, la sexualidad integral implica el cómo nos estamos posicionando ante la vida y reconociendo nuestro cuerpo, nuestros roles, todo como me presento ante el mundo, ¿no? Entonces, es diferente a el sexo, ¿no? Y no lo pensemos como adultos, aunque también en cierta edad, pues van a tener este acercamiento, igual que la autoestimulación, ¿no? Aquí también ese es otro punto que quizá no hemos tocado y me parece importante reconocer que cuando hablabas de lo privado, ¿no? Que a lo mejor un niño o una niña van a empezar a reconocer su cuerpo, a estimularse, que ellos o ellas sí pueden tener esta autoestimulación porque están reconociendo ese cuerpo, e incluso esto puede ser también otra herramienta para que puedan saber qué sí se siente bien y qué no se siente bien, ¿no? Entonces creo que como adultos hay muchos mitos a los cuales nos vamos a ir acercando, pero me gustaría que nos explicaras cómo saber cuando estamos haciendo educación sexual integral a cuando estamos dando información que a lo mejor puede resultar perturbadora, incluso que pueden a lo mejor hasta vivir como una especie de abuso porque no están todavía preparados o preparadas para recibir eso. Claro, pues la educación sexual integral va a ir de manera orgánica conforme a su propio desarrollo, ¿no? Como ahorita hablábamos, cuando son bebés, al momento de bañarlos, al momento de nombrar las partes de su cuerpo, hablar de higiene, ¿no? Vamos a hablar mucho de emociones, es bien importante hablar de emociones. Educación sexual integral es hablar de lo que me agrada, lo que no me agrada. El consentimiento es de las principales bases también para una educación sexual integral, ¿no? Incluso yo les comento mucho a los papás, no necesariamente tenemos que empezar a hablar de
de cambios secundarios, no, sino, como les decía ahorita, va a haber muchas otras variables que nos lleven a eso, ¿no? Cuando yo le digo a mi hijo, habla de tus emociones, tú puedes decirme si estás triste, si eso te enojó, eso también es parte de la educación sexual integral, ¿no? Cuando yo le digo, oye, tenemos que respetar si tu compañerito quiere jugar o no jugar contigo, ahorita a lo mejor él no quiere jugar, hay que respetar. Eso es educación sexual integral, ¿no? Cuando yo le digo que él ya puede empezar a bañarse solo, eso es educación sexual integral, ¿no? Entonces, todo nos lleva a esos puntos, ¿no? El día a día, ¿no? Todos los días podríamos decir que estamos educando en sexualidad integral, ¿no? No, como les decía hace ratito, no necesitamos esa plática, ¿no? Que a lo mejor existía antes. Híjole, ya llegó el momento, tenemos que hablar, siéntate, todos rojos, los papás, todos avergonzados, te tengo que explicar la abejita y la flor, ¿no? Oye, entonces, y que ellos ya sabían muchísimo más, ¿no? Que le terminaban explicando al adulto. Exacto, entonces todo, ¿por qué? Porque todo eso van a ser las bases para que cuando mi hijo de primaria me diga, quiero tener novia y va en 2º grado, yo le hable de, hijo, los novios son personas, a ver, ¿qué observamos en las películas, ¿no? Que hemos visto. ¿Son niños o los novios son en su mayoría adultos o jóvenes, adolescentes, ¿no? Que ellos ya lo vayan relacionando con cosas que ven en el día a día, ¿no? Obviamente adecuadas para su edad. Porque si nos vamos hacia otros temas, que incluso ahorita ya no sucede tanto, pero antes se educaba por medio de pornografía, por ejemplo, ¿no? O se creía educar por medio de pornografía. Y entonces, ¿qué pasaba? Que a los hombres les mostraban, ¿no? Videos pornográficos y esa era la manera en que los introducían, ¿no? O peor aún, ¿no? Se les llevaba, y hablo de hombres porque, bueno, era así, era únicamente con hombres, ¿no? Se les llevaba a algún lugar con trabajadores sexuales y entonces ella te va a enseñar lo que tienes que hacer, ¿no? Y entonces, claro, resultaba ser algo impactante, ¿no? Entonces, o incluso cuando hablamos de abuso sexual de adultas hacia menores varones, ¿no? Entonces era, todo está bien, ¿no? Ella te enseñó, perfecto, hay que celebrarlo, ¿no? Al contrario de que se viera o se vea, todavía sucede desafortunadamente, como un abuso era, te está enseñando, ¿no? Entonces, no, la educación sexual tiene que ser todo el tiempo, cuando nosotros respetamos sus decisiones, cuando hablamos y permitimos que hablen de sus emociones, cuando expresamos nuestras emociones, cuando yo también le digo, eso no me gusta, hijo, no me gustó cuando me abrazaste súper fuerte, no me gusta que juguemos tan pesado. Todo eso es educación sexual, ¿no? Cuando yo le hablo de que puede confiar en mí, cuando tenemos confianza, cuando la maestra me da una queja de él y yo en lugar de regañarlo frente a la maestra, yo le digo, gracias maestra, voy a platicar con él y le digo, cuéntame qué pasó, ¿no? Tú cuéntame qué ocurrió, ¿no? Y lo escucho primero a él. Todos esos detalles en nuestra vida cotidiana están educando a nuestros hijos en mi cuerpo tiene sus propias reglas, ¿no? Y yo puedo decir sí, yo puedo decir no, y entonces todo eso va dándoles ese poder también, que es lo que queremos y que es la principal herramienta, porque desafortunadamente, como comentabas, a veces va a ocurrir que si nosotros nos quedamos solo en ciertos mensajes, ellos van a acceder, porque no podemos olvidar que del otro lado estamos, vamos a decirlo, peleando con personas, con abusadores, con violentadores, que van a tener todas las herramientas, personas que van a tener todo el tiempo que es algo que les comentaba, que uno de los signos que pueden alertarnos es que son adultos que a lo mejor van a estar siempre dispuestos para nuestros hijos, ¿no? Y entonces, todo el tiempo, ¿no? Y a lo mejor un amigo, un conocido, donde siempre nos va a decir, yo cuido a tu hijo cuando quieras, o sea, tráelo a jugar conmigo cada semana, yo lo cuido, ¿no? Yo lo quiero mucho, le traigo regalos constantemente. Entonces, del otro lado tenemos un enemigo que
tiene muchas herramientas y que genera muchas herramientas, que tiene mucha información, que se va a mostrar de una manera apetecible, porque si bien sí va a haber estos violentadores que van a ser en el momento de una forma agresiva, en un instante y se van, en la mayoría de los casos no va a ser así. En la mayoría de los casos va a ser alguien que trabaje para llegar a esto, ¿no? Que entre por otros medios, por medios emocionales, que vea un perfil en ciertas infancias de niños callados, niños penosos, niños que están descuidados, ¿no? En casa, niños que son solitarios. Entonces, tenemos que tener en cuenta que todo el tiempo nosotros vamos a educar, ¿no? Todo el tiempo, porque del otro lado van a estar trabajando en tener todas las herramientas para acercarse a nuestros hijos y para acceder a temas de abuso sexual con ellos, ¿no? Okay. Definitivamente este tema nos tiene que dar para una segunda parte, ya estamos llegando ya al final de este capítulo, pero no me gustaría despedirnos sin que nos des algunas recomendaciones, por ejemplo, de instituciones que conozcas aquí en México que trabajen. Una mamá me preguntaba que si había cursos para padres de familia o incluso para los mismos niños que comiencen a trabajar con el tema de la prevención del abuso, o también material, ¿qué recursos tienen disponibles las familias para que comiencen a acercarse a este tema? Sí, claro. Yo les recomiendo mucho, primero hay unos videos que son mexicanos y los pueden encontrar fácilmente y ahí nos hablan todos estos puntos de prevención de abuso sexual para las infancias. Que son para niñas es el libro de Tere y para niños es el libro de Sebas. Y ahí vienen desde secretos malos, partes privadas, todos estos puntos que nuestros hijos deben de tener en cuenta, el ponérselos como cualquier otro video, es decir, ay, hay que tener en cuenta esto, oye, ese video está muy bonito, acercarnos a ello. Y también está hay videos de Fundación Paz que la pueden encontrar en redes, es PAS, y Fundación Paz tiene mucho contenido, desde libros, desde cursos, desde videos, tanto para infancias y también para adolescentes, con todo lo de educación sexual integral, prevención de abuso sexual y también consentimiento, noviazgo ya para los adolescentes. Entonces, también es un contenido muy valioso porque en la página podemos acceder todos a libros, a artículos, a cursos o a videos que nos pueden informar mucho, ¿no? Y que muchas veces los padres no siempre se tiene el acceso a un curso, pero la información también está al alcance de nuestras manos y también afortunadamente hay un alto contenido de libros que están adecuados para la edad de nuestros hijos, que son libros muy bonitos, que son libros con imágenes que los niños van a conectar, con ejemplos que los niños van a conectar y que eso les va a ayudar, que lo tengamos a la mano como tenemos el cuento que les leemos en la noche, que lo tengamos a la mano como estos libros, ¿no? Para que ellos tengan ese primer acercamiento con ellos. Pues muchísimas gracias por haber compartido toda esta información. A nosotras también como madres nos dejas con muchísimas herramientas. Te agradecemos muchísimo tu participación y pues como siempre esperamos que no sea la última vez porque seguro si ustedes quieren saber más, si les quedaron dudas, si quieren que hagamos una segunda parte con algo muy puntual, por favor no olviden dejarnos sus mensajes. Abajo vamos a dejar las redes sociales de Yolanda para que la puedan buscar. Si ustedes quieren una consulta y demás, puedan escribirle lo que necesiten. Y bueno, recuerden suscribirse y nos vemos en el próximo capítulo aquí en su espacio de Conciencia Abierta.